Denme un momentito. Vale, en estos momentos ya se debe estar compartiendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Vale, gracias. Mm, ok, entonces, bueno, aprovechemos que la profesora dejó compartiendo algunas diapositivas y vamos a utilizar esto. Vale, si recordamos la vez pasada, vamos a devolvernos un poquitito para acá. La vez pasada estábamos mirando lo que era básicamente el primer teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Donde habíamos visto que para cualquier función continua era posible construirle esta función llamada f mayúscula, que vimos la interpretación que tenía, ¿cierto? Vimos las condiciones para aplicar este teorema que nos permite derivar dicha función f mayúscula y darnos cuenta que lo que nos da es la funcioncita f minúscula que estaba dentro de la integral, ¿vale? La vez pasada pues miramos este teorema, miramos estos ejemplitos que están aquí, ¿cierto? Donde vimos qué se hacía cuando el límite superior de la función pues era una variable x pues normal, cualquiera. Vimos también qué pasaba cuando el límite superior era ya no una simple variable, sino una función, que había que aplicar regla de la cadena. Vimos la generalización entonces de nuestro primer teorema fundamental, ¿cierto? Que es qué hacemos cuando tenemos acá arriba una función. Al finalizar la clase trabajamos algunos de los ejercicios que estaban aquí indicados. Les revisé algunos a ustedes que pues me hicieron la pregunta que les hiciera el favor de mirar a si estaban bien. Creo que fue este. No, bueno, no me acuerdo cuál es más, pero vi que los estaban trabajando muy bien. Y lo que les dejé que por favor revisaran era a partir de esta parte, que era pues el segundo teorema fundamental del cálculo, y pues entonces eso es lo que vamos a mirar el día de hoy, ¿cierto? Bien, entonces, ¿qué nos dice el segundo teorema fundamental del cálculo? O como también de pronto si buscan en algunas otras referencias, libros, videos, a esta cosita usualmente la van a llamar fórmula de Newton-Leibniz. ¿Vale? Solamente como para que lo tengan en cuenta. Newton-Leibniz, no me acuerdo si es así como se escribe. Bueno, fórmula de Newton-Leibniz, ¿vale? O segundo teorema fundamental del cálculo. Como la encuentren ustedes en cualquier otra referencia, cualquiera de esos dos nombres va a representar lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice este pequeño resultado? Que de hecho es muy importante. Nos dice, mucha atención, que si tenemos una función continua en un intervalo AB, ¿cierto? Y si de antemano conocemos una antiderivada, ¿cierto? Para dicha función, entonces se tiene esta igualdad de aquí. Observe que en el lado derecho lo que voy a subrayar ¿con qué será? Con morado. En el lado derecho lo que tiene, izquierdo, perdón. En el lado izquierdo lo que tienes, pues es la integral definida, ¿cierto? Que si tú no conocieras este teorema, para calcularla, perdón,
Si tú no conocieras este teorema, para calcularla, lo que tendrías que hacer es irte mediante lo de las sumas de Riemann, hacer la partición del intervalo, bueno, toda esa teoría que ya miramos, ¿cierto? Pero fíjate que con este teorema, pues a ti te está diciendo no es necesario que te pongas a hacer eso. Si tú ya conoces, y esto es lo que voy a subrayar en el lado derecho, si tú ya conoces la antiderivada, pues esto se resuelve tan sencillo como calcular una resta, ¿cierto? Vas a tomar a esa antiderivada y la vas a evaluar en b. ¿Quién es b? El extremo superior, fíjense, de la integral. Y le restas la función antiderivada evaluada en a, donde a es el extremo, el límite inferior de la integral, ¿vale? Y pues entonces con este teorema estamos hechos, ¿sí? Porque básicamente esto nos está dando una manera mucho más sencilla de calcular las integrales definidas sin necesidad de irnos a las sumas de Riemann. Básicamente, fíjate lo que te dice el teorema. Necesitas una antiderivada de la función. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? Cuando ya vas a resolver integrales definidas. Según esto, entonces, tu primer paso sería hallar una antiderivada para f. ¿Cierto? Entonces, básicamente, lo primero que tendríamos que hacer es hallar una antiderivada para la función f minúscula. Y eso es lo que ustedes vieron en la primera parte de su curso, es decir, calcular la integral indefinida. ¿Sí? Porque una vez que hayas dicha antiderivada, pues entonces ahora ya procedes a hacer esto. Aplicar el segundo teorema. Aplicar segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Y pues esto ya nos está diciendo, no, pues el cálculo de las integrales se simplifica muchísimo con esto, ¿vale? Vamos a mirar entonces algunos ejemplos de cómo se aplica este teorema a la resolución de integrales. ¿Listo? Entonces, a ver, comencemos con este de aquí. Entonces, el primer ejemplo nos dice que era integral desde, ¿dónde decía? Menos 5 hasta 2 de x a la 3 de x. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular primero esa integral. ¿Listo? Como ya les había mencionado, entonces, el paso 1, ¿qué vendría siendo? El paso 1 sería que hallemos la antiderivada. Perdón. El paso 1 sería que hallemos la antiderivada de esta función f de x, que es la que tenemos aquí en la integral, ¿cierto? ¿Cuánto nos daría la integral impropia, indefinida de x a la 3? X a la 4 sobre 4. Eso es, nos queda x a la 4 sobre 4, ¿cierto? Esta función que tenemos aquí es la antiderivada de la cual nos hablan en el teorema. Esta sería f de x, ¿cierto? Que de pronto algunos estaremos pensando, bueno, pero la forma más general de la antiderivada no es sumándole una constante. Y eso es cierto, pero vamos a ver qué pasa, ¿vale? Es más, vamos a considerarla de momento con la constante. ¿Listo?
Entonces, toda esta función que tenemos aquí es nuestra antiderivada f mayúscula de x, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer con esta función? Pues ubicamos los extremos inferior y superior de la integral, ¿cierto? Y tenemos que hacer esta cuentita, f de b menos f de a, ¿cierto? Esta es la cuenta que tenemos que hacer ahora, que usualmente esto se deja indicado de la siguiente manera. Tú colocas la función así como la coloqué aquí, trazas una línea vertical junto a ella, ¿vale? Y colocas arriba de ella el límite superior, que en este caso sería 2, y el límite inferior, que en este caso sería menos 5, lo colocas en la parte de abajo, ¿vale? Con esta línea vertical tú estás indicando que vas a hacer esta cuentita que estoy encerrando aquí en la nubecita negra, ¿vale? Y pues evaluamos, ¿vale? F mayúscula evaluado en 2, pues donde está la x reemplazamos por 2, ¿cierto? Y nos queda 2 elevado a la 4 sobre 4 más la constante, ¿cierto? Esta partecita de aquí es lo que corresponde a f evaluado en 2, ¿cierto? Y a eso tenemos que restarle f evaluado en menos 5. Y nos va a quedar entonces, ¿dónde está? X a la 4 es decir, menos 5 a la 4, ¿vale? Todo esto sobre 4 más la constante de integración, ¿cierto? Donde, insisto, esto de acá es f evaluado en menos 5. ¿Listo? Y esta igualdad se hace por el segundo teorema fundamental del cálculo. Y miren, no fue necesario irnos que a sumas de Riemann ni nada por el estilo. No. Esto fue posible gracias al teorema, ¿vale? Ya que ya sabemos cómo se calculan las antiderivadas de las funciones. Ahora pues ya lo único que nos queda hacer pues es hacer la cuenta, ¿cierto? 2 a la 4, que si no estoy mal son 16 sobre 4, ¿cierto? Más la constante menos 5 a la 4, que creo que son 625. 5, 25, 125, sí. Entonces quedan 625 sobre 4 más la constante, ¿vale? Menos, perdón. Menos, me olvidé que este menos estaba aquí afuera, ¿vale? Y miren lo que pasa. ¿Se acuerdan que hace un momentico yo les estaba diciendo podemos omitir la constante sin ningún problema? Si de pronto les quedaba la duda de por qué, esa respuesta la tienen justamente en el renglón que acabo de escribir, miren. Las constantes de integración que colocábamos cuando hacemos la integral indefinida, cuando hacemos esta parte, eventualmente se van a cancelar. Siempre. Precisamente pues porque aquí hay una resta, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero que le quede con esto? Simplemente que cuando usted está calculando la integral definida, ¿sí? Cuando estás haciendo esto con el segundo teorema fundamental, en este proceso da lo mismo que estas constantes de integración las pongas o no. Da lo mismo porque pues se terminan cancelando, ¿vale? Y bueno, entonces nos queda la cuenta simplemente de 16 menos 625. Y este resultado, pues bueno, aquí sí voy a aprovechar que están las diapositivas acá. Vamos a colocar de una vez que esto es menos 152.25. ¿Listo? Y con eso tenemos entonces ya resuelta nuestra
nuestra integral gracias al teorema fundamental del cálculo. Donde observen que básicamente hemos seguido los pasos que pues les indicaba. La primera igualdad que se sacó aquí fue básicamente lo que yo llamé paso 1 en las diapositivas, que era calcular la integral indefinida. Y luego pues ya hacemos la evaluación de la función en el extremo superior e inferior como indica el segundo teorema, ¿vale? De este ejemplo, ¿queda alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? ¿O todo bien de momento? Si no me dicen nada, yo intuyo que está todo bien. Está bien. Miremos, a ver, espérense. A ver, ¿qué otras cositas tenemos por acá? Bueno, aquí ya vienen unos ejercicios, pero antes de eso quiero que miremos unas cositas, ¿vale? Por ejemplo, quiero que miremos la siguiente situación. Situación 2. El teorema es cierto que es una herramienta muy buena para calcular integrales, ¿cierto? Pero no quiero que lo utilicen tan a ciegas, ¿vale? Este siguiente ejemplo es un ejemplo para indicarles lo que no se debe hacer, ¿sí? Observen lo siguiente y presten mucha atención. Vamos a suponer que tenemos la integral entre -1 y 3 de x sobre x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿a qué estaríamos precipitados a hacer? Pues estaríamos tentados a hacer lo siguiente, miren. Podríamos tener presente que esto sería la integral desde -1 hasta 3 de x a la -2 por dx, ¿cierto? Y pues esta es una integral que sería conocida para nosotros, ¿cierto? Aplicando la formulita de tabla, esto sería la función menos x a la -1, ¿cierto? Sumándole 1 al exponente nos queda -1 y dividido entre -1 saca este signo menos. Y tendríamos que evaluarla entre -1 y 3, ¿cierto? Donde si evaluamos esto, teniendo en cuenta que menos x a la -1 es lo mismo que -1 sobre x, pues veamos cómo nos queda esto al evaluar, ¿vale? Esto nos daría -1 sobre x, lo evaluamos, recuerden, primero en el extremo superior y nos queda 3, menos -1 evaluado en el extremo inferior, que en este caso es -1, ¿cierto? Y si hacemos la cuenta, pues nos queda -1/3 menos -1. Entonces esto nos va a quedar -4/3, ¿vale? Y si nos pusiera, si hiciéramos el cálculo así de arrebatados, aplicando el segundo teorema así de golpe, nos daría este resultado, ¿vale? Pero, y antes de tener que ser yo quien lo diga, ¿alguno de ustedes se da cuenta de qué es lo que hice mal en el procedimiento?
Profe, la integración, ¿no? O sea, creo que no se puede dejar en un exponente negativo, tendrías que bajarlo para volverlo positivo. Vale, eso sería lo que hice aquí, mira, Leslie. Eh, Cuando yo lo bajé positivo sería lo mismo que escribirlo como -1 sobre x, ¿vale? Que fue lo que hice aquí. Entonces esa parte está solventada. Entonces realmente no sería por eso, ¿vale? Quiero que volvamos a leer el teorema, ¿vale? El teorema es muy cortito, pero realmente nos da la respuesta de qué fue lo que hicimos mal. Miren, voy a volver acá. El enunciado dice, sea f minúscula, ¿cierto? Donde f minúscula es la función que vamos a integrar, ella debe ser, y esta es la palabra clave, continua, ¿sí? Sea f mayúscula continua en el intervalo AB, donde a minúscula y b minúscula forman los límites de integración, ¿vale? Y esta parte es muy importante, miren, porque si tú miras acá, ¿dónde está esto? Nuestra función f, miren, aquí está, es nuestra f para este caso es 1 sobre x al cuadrado, ¿cierto? Y además tenemos que nuestro intervalo es desde -1 hasta 3, ¿cierto? Les pregunto yo a ustedes, ¿la función f que estamos integrando es continua en ese intervalo? ¿No tiene ninguna indeterminación? Perdón, ¿alguien dijo algo? Es que casi no se le escuchó. Sí se indetermina cuando abajo es uno o -1. Cuando abajo es 1 o -1, si x es -1, pero mira que cuando x es -1, pues nos quedaría 1 sobre 1 y eso sí se puede calcular. ¿Qué valor es el que nunca puede haber en un Cero, cero, denominador? perdón. Eso. Cuando, fíjense que en este intervalito, pues por aquí en medio está el cero, ¿cierto? Y si ustedes evalúan x en cero, eso es indeterminado. ¿Claro para todos eso? Entonces, ¿qué pasa? Esta funcioncita, f de x, todos estos cálculos están mal. Y es sencillamente por el hecho de que f de x no es continua en -1,3, ¿vale? Porque pues ahí está el cero y en cero esto se indetermina. Ya tiene una discontinuidad infinita o esencial. Discontinuidad infinita en x igual a cero, ¿vale? ¿Y por qué eso hace que todo lo anterior esté mal? Pues sencillamente porque el teorema dice, si la función es continua y bueno, esta otra cosa, entonces, ¿sí? O sea, ustedes necesitan que las condiciones de acá arriba, las hipótesis que se llaman del teorema, se cumplan para poder aplicarlo, ¿vale? Si las hipótesis no se cumplen, el teorema no aplica.
Y acá lo que tenemos es justamente que tenemos una función definida en un intervalo que no cumple las hipótesis. Por lo tanto, el teorema o el segundo teorema fundamental del cálculo no aplica. ¿Vale? Entonces, eso es lo que pasa en este ejercicio particular. Que por estar trabajando con una función que tiene esta discontinuidad infinita, el segundo teorema allí no aplica. ¿Vale? ¿Queda claro entonces el tipo de equivocación que no quiero que cometan luego cuando estén resolviendo sus ejercicios? ¿O quedó alguna duda? Profe, quedó claro. Ok. Eh, como medio adelanto les digo que cuando ocurren este tipo de situaciones, discontinuidades infinitas, es decir, que en el denominador nos aparezca un cero, esas integrales, digamos que uno puede hacerles un análisis mayor, ¿vale? Luego van a ver, no sé si todavía les estaré dando yo el curso para ese entonces, pero luego habrá un tema que se llama integrales impropias y allí es donde estudiaremos las integrales donde ocurren estas situaciones, ¿vale? Pero de momento, con la herramienta que tenemos acá del teorema fundamental del cálculo, esa integral no se puede analizar, ¿vale? Para que lo tengamos presente allí. Entonces, veamos a ver qué otros ejemplitos nos colocaron acá en las diapositivas. Permítanme un segundito, yo los acabo de ver bien. Este es el que ya hicimos. Estos son ejercicios. A ver, permítanme un momentito, yo miro. A ver, vamos a mirar algunos de estos ejercicios, pero antes de eso, permítanme, yo reviso mis apuntes acá aparte, a ver si encontramos algo. Vamos a seguir entonces mirando algunos de los ejercicios que ha dejado la profesora aquí en las diapositivas, ¿vale? Vamos a seleccionar algunos, vamos a tratar de trabajarlos y ver a qué llegamos, ¿vale? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Miremos este ejercicio 4 inicialmente, ¿vale? Vamos a mirar algunos de los ejercicios tal vez un poquito más interesantes y allí vamos viendo qué resulta. Entonces, ejercicio 4. Bueno, aquí creo que voy a usar la enumeración de los... Aquí son ejercicios. La integral ahora era desde menos 4 hasta 10 de valor absoluto de x. Bien, entonces, ¿cómo calculamos esa integral? La idea, naturalmente, es aplicar el teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Entonces, primero lo que quiero que veamos es que valor absoluto, recordemos por acá, antes de hacer la cuentita, vamos a hacer una grafiquita por aquí. Valor absoluto es una función que está definida por trozos, ¿cierto? Entonces, a ver, vamos a colocar esto aquí así. La función valor absoluto, recordemos que tiene una gráfica como en forma de V. Algo como así.
Bien. Básicamente lo que nos están pidiendo con esta integral es mirar que, bueno, si digamos aquí es el menos 4 y digamos que por acá es el 10, ¿cierto? Básicamente es como si a nosotros nos estuviesen pidiendo esta área bajo la gráfica en ese intervalito. ¿Cierto? y, y hagamos una analogía a lo que les explicaba la vez anterior. ¿Recuerdan cuando les estaba explicando que a veces un área conviene descomponerla en dos pedacitos pequeñitos, ¿cierto? Por ahora de momento olvídese que esto es una integral, ¿vale? Que yo le muestro solo el dibujito que acabé de hacer aquí y que ahí están los dos triángulos sombreados. ¿Cómo hallarías tú, cómo hallarías tú el área total de la región sombreada? Ignorando de momento que estamos trabajando con integrales, ¿cómo hallarían el área total? Usando el área de dos triángulos. Exacto, hallaríamos el área de los dos triángulos. ¿Y qué era que hacíamos con eso? Lo sumábamos. Los sumábamos, muy bien, ¿vale? La idea de este ejercicio va a ser esa, ¿vale? Y no tanto por el hecho de que tenemos dos triangulitos allí y la figura sugiere eso. Bueno, sí, la verdad sí, pero eso tiene que ver debido al comportamiento que tiene esta función tan particular, que es valor absoluto, ¿sí? Como ya mencioné, es una función definida a tramos o a trozos, motivo por el cual no es tan elemental conocer su antiderivada, pero lo que sí podemos hacer es tener en cuenta esto, miren, sabiendo que valor absoluto, que si no recuerdan la definición se las coloco aquí, valor absoluto de x es el mismo x para x mayor o igual que 0, ¿cierto? Y menos x si x es menor que 0, ¿cierto? Entonces miren que valor absoluto tiene dos comportamientos diferentes, el de arriba y el de abajo. El de abajo para valores antes del 0 y el de arriba para los valores después del 0, ¿cierto? Y miren que casualmente aquí en 0 es donde tenemos como el vértice, digámosle así, donde se forman nuestros dos triangulitos, el pequeñito de la izquierda y el grande de la derecha, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Porque entonces podemos utilizar la propiedad esta de aditividad de la integral, ¿cierto? Recuerde que dado un número en medio del intervalo de integración, tú puedes partir la integral en dos, como la integral desde menos 4 hasta 0, ¿cierto? Insisto, en 0 porque fíjense es el valor que define que la función se divida a trozos. La integral desde menos 4 hasta 0 de valor absoluto de x más, y sumamos la siguiente integral desde 0 hasta 10 de valor absoluto de x, ¿cierto? Y bueno, de pronto ahora ustedes pensarán, pero luego el problema no era que con el valor absoluto no podíamos obtener la antiderivada. Ahora tenemos dos integrales. ¿Cómo es que esto ya se vuelve posible de solucionar? Pues esto ya se vuelve posible gracias a que el punto que utilizamos para partir la integral es justamente el 0. Observen la primera integral, ¿cierto? Vamos desde ¿dónde? Desde menos 4
hasta 0. Eso es este lado de acá. Voy a sombrearlo en morado en la gráfica. Es esta partecita que estoy como repintando en moradito, ¿vale? Y ahora les pregunto, esos valores sombreados que están desde -4 hasta el 0, ¿son mayores que 0 o menores que 0? Menores. Son menores que 0, ¿cierto? Y si miramos la definición de valor absoluto, hay dos, ¿cierto? La primerita, la de arriba y la de abajo. ¿Cuál de las dos corresponde a x menores que 0? Menos X. Menos x, muy bien. Y eso es lo que vamos a utilizar, miren. Desde -4 hasta 0, que son los valores comprendidos en la primera integral, x es menor que 0. Y como es menor que 0, valor absoluto en ese momento se convierte en menos x. ¿Listo? Y eso es lo que ocurrió con esta primera integral. Ahora, pues tendremos que mirar qué pasa en los valores desde 0 hasta 10, ¿cierto? Esos valores ahora van a ser estos que estoy repintando en rojo acá en la gráfica. Esos valores ahora, ¿cómo son comparados con 0? ¿Mayores o menores? Mayores. Y si son mayores, muy bien. Valor absoluto de x, ¿por quién debería reemplazarlo? ¿Por X? Por x, muy bien. Y ahí lo tenemos, miren. Allí ya nos dio que valor absoluto desapareció. Y ya nos aparecen dos funciones a las cuales sí sabemos calcularle la integral indefinida. Menos x y x, ¿cierto? Y pues bueno, ahora ya podemos entonces proceder a resolver el problema. ¿Cuál es la integral de menos x? Menos X al cuadrado sobre 2. Menos x al cuadrado, muy bien, sobre 2. Perfecto. Y esto habrá que evaluarlo. Espérenme, yo quito esto. Y esto habrá que evaluarlo entre -4 y 0. Y a esto hay que sumarle pues la integral de x, que es la misma de antes, pero sin este menos. X cuadrado sobre 2. Pero esta la evaluaremos entre 0 y 10. ¿Cierto? Y bueno, ahora lo que corresponde pues es hacer las cuentas. Vamos a separar esto aquí para no alargar más el tablero. Y bueno, hacemos la cuentita. Evaluamos en el extremo superior y nos quedaría menos x al cuadrado, es decir, 0 al cuadrado sobre 2, menos, ojito que este voy a colocarlo en rojo. Este menos que acabo de colocar es el menos de la fórmula del teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Recuerde que aquí lo que hay que hacer es f de 0 menos f evaluado en -4, ¿sí? Este menos que acabo de encerrar es el menos de la fórmula, ¿listo? Y este menos que estoy colocando en negro es el menos de la función. Entonces nos quedaría menos, y acá vienen siendo -4, que es la x, elevado al cuadrado. Y todo esto sobre 2. Y con esto hemos calculado
este primer término, ¿vale? Lo voy a subrayar en morado para que se entienda que es ese. ¿Vale? Falta sumarle entonces, vamos a subrayarlo en verde. Falta entonces este otro término de acá, que sería 10 al cuadrado. Estoy evaluando con color rojo, ¿verdad? X es 10 al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Menos, el menos de la fórmula dijimos que lo estamos colocando en rojo. 0 al cuadrado sobre 2. ¿Vale? Y este terminito de aquí es el que estaba subrayado en verde arriba. Y hacemos las cuentas, ¿vale? 0 al cuadrado entre 2, pues esto es 0. Menos con menos se nos vuelve más. Menos 4 a la 2 son 16, entre 2, 8. Más 10 a la 2 son 100, entre 2, 50. Y bueno, esta última parte da 0, o sea que este integral nos da al final 58. ¿Listo? ¿Qué quiero que les quede de lección de este ejercicio? Pues bueno, básicamente el hecho de que tienen que tener estas consideraciones de partir las integrales. Perdón, voy a agrandar para que se vea todo. Pero que hay, así, ahí se ve. Hay que tener esta consideración de dividir la región de integración cuando trabajen con funciones definidas a trozos, para poder reemplazar en cada integral por el trozo correspondiente y en cada integral que le resulta aplicar el teorema fundamental del cálculo. ¿Vale? No sé, ¿queda todo claro de este ejemplo? ¿Alguna pregunta que tengan que hacerme? Los escucho, las escucho. Sí, profe, una duda con respecto, ¿por qué esos tres menos ahí? 3. ¿Dónde, perdón? En- Después del 0 elevado a la 2 sobre 2. El primero, ¿cierto? Del segundo, el tercero y el cuarto, ¿sería? Sí, o sea, tú me hablas de cuando yo ya estoy evaluando la integral, que coloqué menos 0 a la 2 sobre 2, hasta ahí voy, ¿cierto? Sí. El que está subrayado en la línea morada. Ujú. Vale, ya me ubiqué por lo menos donde tú me dices. ¿La duda exactamente cuál es? Disculpa. O sea, pensé que solo era menos, eh, entre paréntesis, menos 4 a la 2, pero ahí veo otro menos y no sé de dónde salió ese. Ya. Entonces, voy a hacerlo por acá aparte, ¿vale? Cuando ya calculamos nuestra integral indefinida, allí llegamos. Recuerda que nosotros, dada una función f mayúscula, vamos a hacer ahora esta cuenta, ¿cierto? F evaluado en 0 menos f evaluado en menos 4, ¿cierto? Donde la f mayúscula nos dio menos x al cuadrado sobre 2. ¿Cierto? Esa es la función con la que vamos a evaluar en estos valores 0 y menos 4. Entonces vamos a proceder a reemplazar f evaluado en 0. Pues tomamos nuestra función, que es menos, ¿cierto? X es 0, ¿cierto? Y hay que elevarlo al cuadrado sobre 2. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí. Listo. Ahora, el menos de esta diferencia lo voy a colocar en verde para que lo distingas, ¿vale? Este menos en verde es el menos de la resta que vamos a calcular. Ahora vamos a calcular, vamos a colocarlo así, f evaluado en menos 4, ¿vale? Nuestra función es esta, mira, la cual trae consigo un signo menos, ¿cierto? Entonces colocamos menos, este menos es el menos de la función f mayúscula. X elevado al cuadrado.
Pero ¿quién es x aquí? Menos 4. Entonces esto es menos 4, lo elevamos al cuadrado y dividimos entre 2. ¿Vale? No sé si con esto entiendas ya un poquito mejor de dónde salió cada menos. Sí, profe, ahí ya. ¿Ahí ya? Vale, Sí. listo. ¿Alguna otra duda, inquietud del ejercicio? Vuelvo a colocarlo grande. Si de momento no hay más preguntas, entonces ya va siendo hora de que nos tomemos nuestro respectivo descanso. En la siguiente hora voy a hacer unos cuantos ejercicios más de pues otras integrales, ¿vale? Continuamos, son las que 2:54, a las 3:10 retomamos la clase, ¿vale? Vale.
Bien, vamos a continuar entonces. Em, algo les iba a decir. Sí, ya fui transcribiendo los correos de algunos de ustedes, de algunos, pues de los que me han dejado en la bandeja esta de chat aquí, ¿vale? Si de pronto alguien falta todavía de dejar su correo allí anotado, porfa, váyalo dejando para yo tenerlo acá y luego pues poderles mandar las invitaciones a las siguientes clases, ¿vale? ¿Qué más les iba a decir? Bueno, y solo habiendo aclarado eso, vamos a continuar entonces. Bien, entonces, ¿qué estábamos mirando? Estábamos mirando cómo ir aplicando el teorema fundamental del cálculo según sea cada caso, ¿cierto? Digamos que básicamente todo se resume a pues a calcular la integral indefinida, ¿cierto? Y luego evaluar. Sabemos que para calcular integrales hay muchos métodos, ¿cierto? Está que si por fracciones parciales, que si por sustitución, que si por ¿cómo se llamaba? Que si por partes, bueno, métodos hay varios, ¿cierto? Y hay algunos de ellos en donde pues podemos hacer unas ciertas triquiñuelas, ¿cierto? Eh, para pues también simplificar un poquito las cosas aquí, ¿vale? Entonces vamos a ver por ejemplo cómo se aplica el método de sustitución cuando vas a hacer integrales indefinidas, ¿vale? Impropias, perdón. Carajo, definidas, ¿verdad? Es que son tantos nombres que yo me confundo. Em, a ver, ¿dónde es que tengo? Sí, aquí está. Voy a tomarlo de... No, voy a tomar un ejercicio que no está aquí. Miremos el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que tenemos la integral desde 0 hasta 1 de... En el denominador vamos a tener 1 más x al cuadrado, ¿cierto? Y en el numerador vamos a tener x por dx. ¿Listo? Bien. Queremos hacer el cálculo de esta integral, ¿vale? Recuerden que lo primero sería entonces tratar de calcular la integral indefinida. ¿Qué se les ocurre para hacer el cálculo de esta integral? Sustitución 1 más x a la 2. Ok, vale. Entonces vamos a hacer por acá, vamos a dejarla indicada. Vamos a hacer la sustitución, llamémosla t igual 1 más x a la 2, ¿vale? ¿Cómo nos queda el diferencial de la nueva variable? Dos x 2x, muy bien, por dx. No nos olvidemos del dx. ¿Listo? Muy bien. O lo que es lo mismo, mandando luego el 2 a dividir, nos queda que dt sobre 2 es lo mismo que x por dx, ¿cierto? Entonces miren lo que pasa. Aquí tú puedes hacer la sustitución, ¿cierto? Y te quedará entonces en el denominador raíz de 1 más x al cuadrado, que es lo que estamos llamando t, ¿cierto? Y en el numerador x por dx es lo que nos dio, vamos a anotarlo por acá, dt sobre 2, ¿cierto? Hemos sustituido estas dos cositas que acabo de señalar con la flecha en la integral, ¿vale? Nos queda la cuestión de los límites de integración, ¿cierto? Ahora tú te preguntarías, ¿se colocarán aquí los mismos 0 y 1 de antes?
Y pues la respuesta es no. ¿Qué es lo que hacemos? Miren, cuando ustedes hacen una sustitución, cuando están calculando netamente la integral indefinida, es cierto que nos concentrábamos netamente en la variable nueva y en su diferencial, ¿cierto? Pero ahora tenemos que también cambiar los límites de integración, porque estos límites de integración que tenía la integral originalmente eran cuando estabas trabajando con la variable x. Como ahora estás trabajando con la variable t, puedes aquí cambiar los límites de integración. El límite inferior, por ejemplo, ese límite inferior antes era x igual a 0, ¿cierto? Pero si x es igual a 0 y estamos definiendo ahora t como 1 más x al cuadrado, ¿cierto? X es 0 y está elevado al cuadrado, entonces nos queda que para cuando x es igual a 0, la variable t nos da 1, ¿cierto? Y este 1 es el que colocamos ahora aquí, ¿vale? Este 1 que estamos colocando aquí abajo es el que hemos obtenido de la nueva variable cuando x vale 0. Y nos faltaría ver el límite superior. Cuando x es igual a 1, t recuerden que es 1 más x al cuadrado. X ahora estamos diciendo que es 1 y está elevado al cuadrado, o sea que aquí nos va a quedar 2, ¿cierto? Con lo cual entonces el límite espérame, ¿quién? Sí, Dayana, dime. Profe, qué pena, es que me perdí en esas dos últimas cosas que hiciste. Cuando x vale 0 y x vale 1. Vale, tranquila, repito el proceso. Entonces, vuelvo a borrar, esto ya lo vuelvo a escribir, no se preocupen, para quienes estaban escribiendo. Entonces, hasta la parte en donde hice la sustitución, pues como ya estábamos acostumbrados, todo bien, ¿cierto? Sí, profe, en lo último, las dos últimas cosas que hiciste. Listo, mira, es que hay que tener cuidado en que cuando tú realizas una sustitución, tú estás cambiando todo lo que antes estaba en términos de la variable x, ahora está pasando a términos de la variable t. Y eso ahora incluye a los límites de integración. Estos límites están tomados en la variable x. Estamos diciendo que en la integral como estaba escrita originalmente, x va desde 0 hasta 1, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer es, pues si estamos haciendo una sustitución introduciendo una nueva variable que estamos llamando t, estos límites de integración que eran con la variable x, ahora en qué se convierten cuando estamos en la variable t, ¿vale? Comenzamos con el límite inferior. El límite inferior originalmente era este que señalé acá a la izquierda, que es cuando x es igual a 0, ¿sí? Este x igual a 0 corresponde al límite inferior de la integral, ¿vale? Y ahora tenemos que ver en qué se convierte. En la variable t. Recuerda cuál es la sustitución que estamos haciendo. Nuestra sustitución es t igual 1 más x al cuadrado, ¿cierto? Pero x estamos tomándolo en el límite inferior de la integral y estamos diciendo que vale 0. Por eso aquí donde estaba la x en la definición de la t, lo estamos reemplazando por 0, ¿vale? Y hacemos la cuentita. 0 al cuadrado nos da 0, más este 1 que está acá nos da 1, ¿sí? Este 1 ¿a qué corresponde? Corresponde al valor de t cuando estás trabajando con el límite inferior de la integral original. Por eso, en la nueva integral, cuando tú ya reemplazas, entonces ese 0 que estaba en el límite inferior, acá pasa a ser 1.
el 1 que nos dio aquí en esta cuenta. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Vale. Y pues entonces ahora nos restaría mirar el límite superior. Ese límite superior originalmente era este, mira, este que estoy señalando acá con la flecha morada, que correspondía a x igual a 1. Y ahora pues tenemos que ver si x era igual a 1, a qué se nos transforma ahora la variable t. Que insisto, no te olvides, nosotros la variable la estamos definiendo como 1 más x al cuadrado. Pero ahora x, estamos diciendo que estamos viendo qué pasa cuando vale 1. Y si haces la cuenta, pues esto al final te va a dar 2, ¿cierto? Y por lo Sí, tanto, el límite superior se nos convierte en 2. ¿Listo? Eso fue lo que hicimos allí. No sé si de pronto ahora sí te queda más claro. sí, profe, ya, gracias. Vale, con gusto. Y entonces cuando ustedes hacen una sustitución en estas nuevas integrales, bueno, nuevas entre comillas, en este nuevo tipo de cálculos, mejor dicho, además de hacer la sustitución en la función dentro de la integral, también tienen que hacerlo en los límites de integración, ¿vale? Para que lo tengan presente, que es lo que acabo de enseñarles aquí. Y ya lo demás es simplemente pues hacer el cálculo como estamos acostumbrados. El 1/2 que está en el dt pues sale de la integral, ¿cierto? Queda integral de 1 a 2 de... esto sería básicamente t a la menos 1/2 por dt, ¿cierto? Y creo que esa integral la podemos calcular inmediatamente. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos va la integral de t a la menos 1/2? Un medio. ¿T a la cuánto, perdón? Creo que escuché un medio. Da un medio. ¿Por qué? Espérame. O sea, tú ya me dices que el resultado total de todo da un medio. No. A la T a la un. Ah, vale. Ok, queda t a la 1/2, pero falta algo, ¿cierto? Sobre un medio. Que Sobre. quedaría 2t a la un medio, ¿no? Eso es. Nos queda 2 por t a la 1/2, ¿cierto? Que se cancela con el 2 que teníamos abajo. Y nos queda entonces t a la 1/2. Vamos a colocarlo por acá, un poquito más espaciado. Espérenme, yo coloco esto mejor. Nos queda 2 por t a la 1/2, la integral, ¿cierto? Donde esto se cancela con esto y nos queda simplemente t a la 1/2 evaluado entre 1 y 2. Y esto pues nos dará t a la 1/2 es lo mismo que raíz de, evaluamos en el extremo superior que nos da 2, ¿listo? Menos raíz de t evaluado en el extremo inferior que ahora es 1. Raíz de 2 pues lo dejamos indicado como raíz de 2 y raíz de 1 pues esta ya sabemos que es 1, ¿vale? Y allí quedaría entonces la respuesta. Donde, insisto, la consideración aquí es que si vas a aplicar una sustitución en la integral, tienes también que aplicarla en los límites de integración, ¿vale? ¿Alguna duda, pregunta, cualquier cosa que no haya quedado clara de este ejercicio? Como, digamos que como dato adicional,
digamos que usted también tiene la siguiente opción. Usted digamos que calcularía la integral, ¿vale? Voy a colocarlo aquí como una nubecita. Algo aparte de lo de acá, aunque va encaminado a lo mismo. ¿Listo? Tú podrías calcular la integral, ¿cómo se llama? La integral indefinida, la de 1 más x cuadrado sobre x, ¿cierto? De x. Tú podrías calcular esa integral y haces los mismos cálculos que hicimos arriba. La sustitución, la variable de t, ¿cierto? Que ya sabemos que esto se nos convierte un medio de la integral de t a la menos un medio de t, ¿cierto? Donde ya miramos que esta integral nos daba simplemente raíz de t, ¿cierto? Y cuando estábamos calculando integrales indefinidas, en este paso nosotros nos regresábamos a la variable original, ¿cierto? Aquí nos devolveríamos y colocaríamos raíz de 1 más x al cuadrado, ¿cierto? Y bueno, más la constante de integración, solo que la estoy omitiendo porque estamos pensando en que esto es para el cálculo de la integral definida, ¿vale? ¿Y qué haces con esto? Pues bueno, si tú ya conoces este resultado, que es la integral, ¿cómo se llama? Indefinida. Entonces, cuando tú ya calculas la integral desde 0 hasta 1 más x cuadrado, entonces tú ya sabrías que esto es raíz de 1 más x al cuadrado, ¿cierto? Que es el resultado de la integral indefinida, pero sigue estando en la variable x, ¿cierto? Y esto sería entre 0 y 1. Tú realizarías la cuenta, ¿cierto? Y te quedaría raíz de 1 más 1 al cuadrado menos raíz de 1 más, y ahora evaluarías en 0 y eso queda al cuadrado. Y creo que nos damos cuenta de que nos va a dar lo mismo, ¿cierto? Raíz de 2 menos 1, ¿vale? ¿Qué quiero mostrarles con esto? Que, pues bueno, pues ya me ha pasado que orientando estos cursos a algunas personas como que no les gusta mucho esto de estar cambiando también los límites de integración en la integral y prefieren calcular la integral indefinida por aparte, como ya saben, haciendo la sustitución y luego regresando a la variable original para posteriormente en la integral definida que querían calcular evaluarla en los límites de integración originales y pues llegar al resultado, ¿vale? Sea que lo hagas de la manera que expliqué arriba, cambiando los límites de integración junto con la sustitución, o sea que lo hagas de la manera de acá abajo, calculando toda la integral, luego volviendo a la variable original y demás, observe que los dos resultados son igualmente válidos, ¿sí? Yo personalmente prefiero el método de arriba porque, pues, o sea, me simplifica el paso de estar volviendo a la variable original, que no muchas veces es muy cómodo, a diferencia de este ejemplo que pues fue muy inmediato. Pero yo cumplo aquí con primero presentarle cómo se hace la sustitución en los límites de la integral, ¿vale? Le muestro también que si quiere puede hacerlo de esta otra manera y ya pues al final, sea que lo haga de la manera como está arriba o como está abajo, lo importante es que lo haga bien. Usted decidirá si le gusta hacer la sustitución en los límites de integración o prefiere volver a la variable original. Para gustos, colores, ¿no? Entonces ahí sí ya queda a cuestión de cada quien. ¿Listo?
¿Queda entonces alguna duda, pregunta o algo de este ejemplo de sustitución en la integral? Bueno, entonces si no quedan dudas, vamos a mirar el último ejemplo de cómo sería ahora que vayamos a aplicar, por ejemplo, integración por partes. Vamos a dejar esto por aquí así. Y creo que por aquí vi uno que puede servir para eso, a ver. Aquí está. Vamos a trabajar el 18, ¿vale? Desde 0.5, que es un medio básicamente, hasta 7, ¿vale? ¿Qué ejercicio era? 18. Ejercicio 18 decía integral de 0.5, lo que es lo mismo un medio, a 7 de valor absoluto de logaritmo natural de x. Listo. Bien. Si observamos esa integral, pues allí tiene un valor absoluto, ¿cierto? ¿Qué sería lo primero que tendríamos que hacer? Si tomamos en cuenta que es parecido al ejemplo, creo que fue con el que terminé la hora pasada. ¿Qué creen que sería lo primero que hay que hacer? Ver si la gráfica es continua en esos intervalos. Sí, pues podemos mirar la gráfica si gustan. La gráfica va a ser algo como esto, miren. A ver, normalmente la gráfica del logaritmo natural es una cosa que viene desde, debía hacerlo más extenso acá. A ver. Normalmente la gráfica del logaritmo natural sin el valor absoluto sería algo como esto, miren. Viene desde por acá de menos infinito pegadita al cero, corta aquí y luego ya sigue creciendo. Y este punto de corte ocurre en x igual a 1. ¿Listo? Así sería la gráfica del logaritmo natural sin el valor absoluto, ¿vale? Pero recuerden qué es lo que hace el valor absoluto. La parte negativa la refleja y la vuelve positiva, ¿sí? Entonces, esta partecita, o mejor dicho, les pregunto yo a ustedes, ¿cuál es la parte que queda negativa? ¿La que está
después del 1 o la que está antes del 1? Antes del 1. Entonces, Antes del 1, ¿cierto? Porque es lo que está por debajo del eje X. Entonces, el valor absoluto lo que hace a esa parte que quedó para abajo, la refleja para arriba, ¿sí? Entonces, permítanme, esto aquí va a quedar algo como así. ¿Vale? Entonces, esa parte de abajo, el valor absoluto me la reflejó para arriba. Y bueno, si yo coloco el 1 medio, digamos que por aquí, digamos que por aquí es ese 0.5. Entonces, el problema me está pidiendo que básicamente yo calcule esta pequeña área. Y digamos que el 7 es por acá. ¿Listo? Me perdonan un poco la exactitud de los trazos, pero con estos tableros aquí no tengo, de por sí en el tablero no tengo buen pulso, ahora imagínense aquí. Perdón. Bien, entonces nuestra gráfica sería eso, ¿cierto? Ahí podemos ver que nuestra función es continua, el teorema puede aplicarse sin ningún problema, pero ahora traten de verle una similitud como a la que hubo con uno de los problemas anteriores de valor absoluto y piensen qué es lo que habría que hacer para esta integral. Dividirla en dos partes, igual que la anterior, ¿no? Exactamente, tendríamos que dividirla en dos partes. ¿Cómo la dividirían? ¿Desde dónde hasta dónde? De 1 medio a 1 y de 1 a 7. Eso es, muy bien. ¿Por qué escogiste el 1? Porque es el punto donde se hace 0, Exactamente, de corta. muy bien. Básicamente es por eso, ¿vale? Más la integral desde 1 hasta 7. ¿Vale? Voy a dibujarla a ver por acá. Entonces miren, es importante esa parte, eso último que le pregunté, de por qué escogió el 1. Miren que justamente en x igual a 1, la parte verde es como seguiría la función logaritmo natural originalmente, ¿sí? En x igual a 1, este valorcito morado que puse aquí, ahí es cuando la gráfica pasó de positiva a negativa, ¿cierto? Y allí es donde el valor absoluto pues hace que la función se vuelva a trozos, ¿sí? Lo mismo que en el ejercicio pasado, el de antes de terminar la primera hora de clase. Como allí es donde la función se nos pasa para negativo, ahí es donde se define que es a trozos y tenemos entonces que escoger ese punto para partir la integral. Muy bien. Entonces, básicamente estamos llegando a lo siguiente, miren. Nosotros sabemos que logaritmo natural para un número x, ¿sí? Es mayor o igual que 0, ¿cierto? Si x es mayor o igual que 1, ¿cierto? Y por otro lado, logaritmo natural de x es negativo si x es menor que 1, ¿cierto? Ahora, ¿esto qué significa? Para acabar de justificar por qué tuvimos que partir el logaritmo natural de la manera en que lo hicimos. Piense por un momento en que usted tuviera valor absoluto de... Vamos a colocarle otra letrica, ¿vale? Vamos a ponerle y.
ya hemos visto que valor absoluto de y es y o menos y, ¿cierto? Y esto dependiendo de si y es mayor o igual que 0 o si y es menor que 0, ¿vale? Así se define el valor absoluto para cualquier número real y, ¿vale? Pero nosotros no estamos trabajando con cualquier numerito y, ¿cierto? Nosotros estamos trabajando con un y muy particular. Perdón, yo creo que es mejor no borrarlo. Nosotros estamos trabajando con logaritmo natural. Entonces vamos a reemplazar en toda la definición que puse arriba, ¿sí? Vamos a reemplazar y por logaritmo natural de x, ¿vale? Entonces, logaritmo natural de x, ¿a qué va a ser igual? Pues, miren, el y quedaba igualito, o sea que logaritmo natural de y sería este de acá, de x, perdón. Si, recuerden, donde sea que hubiera una y, yo lo estoy cambiando por logaritmo natural de x, ¿sí? Y acá sería menos logaritmo natural de x si dicho logaritmo natural fuese menor que 0, ¿vale? ¿Qué fue lo que hice en este paso? Simplemente la definición que escribí aquí arriba, cambié cualquier y que apareciera por logaritmo natural, porque es la que aparece en la integral, ¿cierto? Ahora lo que vamos a tratar de hacer es reescribir estas condiciones de aquí, miren. La de logaritmo natural de x mayor o igual que 0 y menor que 0. Y para eso fue que utilizamos la gráfica hace ratito, miren. Nosotros tenemos justo esa información aquí. Logaritmo natural de x es mayor o igual que 0 siempre que x sea mayor o igual que 1. O sea que esta información que subrayé aquí en morado es lo mismo que decirle a la x que sea mayor o igual que 1. Asimismo, tenemos aquí que logaritmo natural de x es menor que 0 siempre y cuando x sea menor que 1. O sea que esta condición es lo mismo que x menor que 1, ¿vale? ¿Y esto por qué es importante? Porque pues, así como lo hicimos en el ejercicio anterior, vamos a tener que reemplazar logaritmo natural de x por alguna de estas dos opciones, ¿cierto? Dependiendo de cuál integral estemos trabajando. Por ejemplo, para la primera integral, que va desde 1/2 hasta 1, aquí tenemos valor absoluto del logaritmo natural. Los valores de la variable están entre 1/2 y 1. Si estamos entre 1/2 y 1, ¿cómo es la x? ¿Mayor que 1 o menor que 1? Menor que 1. Menor que 1, ¿cierto? Y si es menor que 1, ¿cuál de las dos definiciones de logaritmo natural tengo que escoger? ¿La de acá arriba o la de acá abajo? De abajo. ¿Por qué la de abajo? No digo que esté mal, pero ¿por qué la de abajo? Porque es menor que 1. Exacto, tan sencillo como eso, porque es el caso que cubre x menor que 1. O sea que en esa primera integral, aquí la función que en verdad vamos a tener es menos logaritmo natural de x, ¿vale?
Y si entendimos bien la idea, en la siguiente integral, ese valor absoluto, ¿por qué lo debo reemplazar? Por logaritmo de x. Por logaritmo de x. Muy bien. Porque ahora sería el caso para x mayor que 1. ¿Listo? Muy bien. ¿Vale? Entonces, para calcular esta integral tendríamos que calcular estas dos integrales. Sumarlas, lo que nos den, y con eso obtendremos el resultado. ¿Vale? Entonces, perdón. A esta la vamos a llamar I1. A esta otrica que estoy subrayando en rojo la vamos a llamar I sub 2. Yo voy a hacer el cálculo aquí en los minutos que nos quedan de clase de la integral I sub 2, ¿vale? Ustedes terminarán el ejercicio basándose en lo que les expliqué, calculando la integral I1 y pues sumando los resultados, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer por acá el cálculo de I sub 2. Pero hasta aquí el planteamiento del problema de esta parte. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna pregunta, alguna partecita en la que se me hayan perdido? Si todo está en orden, se me quedan calladitos y calladitas, yo asumo que no hay preguntas. Igual si luego necesitan consultarme algo, saben que pueden escribirme. Bueno, vamos a hacer el cálculo de la integral 2. Entonces, I sub 2, a ver, espérense, mucho zoom. Y sub 2 estábamos diciendo que nos quedaba la integral desde 1 hasta 7 del logaritmo natural de x, ¿cierto? Recordemos que esta es una integral que pues se tiene que hacer por integración por partes, ¿cierto? La función logarítmica la escogemos como nuestra variable u y el de x será lo que llamaremos db, ¿cierto? Entonces anotamos estas cositas por aquí en un ladito. Llamamos u a logaritmo natural de x y db a de x. Con lo cual entonces, diferencial de u, ¿cuánto nos da? Uno sobre x. 1 sobre x por dx. No nos olvidemos del diferencial, ¿vale? 1 sobre x por dx. Y v, ¿quién vendría siendo v? X. X, muy bien. Entonces ya tenemos todo para aplicar nuestra formulita, ¿cierto? Entonces, pues aplicamos la integración por partes. Y recuerden, eso nos debe quedar u por b, ¿cierto? U por b menos la integral de b por du. Entonces, aplicamos la formulita y nos va a quedar lo siguiente. U por b nos viene quedando logaritmo natural de x. Y la x vamos a colocarla de este lado, ¿cierto? Y en este punto tú puedes, si así lo quieres, de inmediato proceder a evaluar esta parte de la integral entre 1 y 7, ¿vale? Menos la integral, ¿cierto? Como habíamos visto en la como habían visto en la fórmula de integración por partes, les queda
v, que es x, por du, que es dx sobre x, pero no se olviden que esta es una integral definida, ¿cierto? La cual tiene límites de integración. Entonces, cuando ustedes aplican la fórmula de integración por partes, en este caso particular, también tienen que colocar aquí esos límites de integración. Esta integral va a ser entre 1 y 7, ¿vale? Eso sería como, digamos, el cuidado especial que habría que tener al aplicar integración por partes en estos casos. La fórmula, fíjense que se aplica igualita, solo que ahora la integral que nos aparece hay que colocarle también los mismos límites de integración de pues la integral original que estás calculando, ¿vale? Y hacemos las cuentas. Acá nos quedaría, reemplazamos x por 7 y nos quedaría 7 por logaritmo natural de 7 menos 1 por logaritmo natural de 1, ¿cierto? Eso corresponde, vamos a subrayarlo con otro color. Esta cuentita corresponde a esto. Y acá nos quedaría menos, esta x se cancela con esto y nos quedaría la integral de dx. ¿Que cuánto nos da eso? Uno. La de dx nos queda X. x, muy bien, x y evaluado entre 7 y 1, ¿cierto? Así que bueno, procedemos acá y acá nos quedaría 7 logaritmo natural de 7 menos logaritmo natural de 1 es 0, o sea que todo esto es 0. Y acá nos quedaría, vamos a colocar aquí este cerito que corresponde al 0 que acabo de colocar, menos. Y hacemos este cálculo que estoy subrayando en rojo. X reemplazamos en 7 menos x lo reemplazamos por 1, ¿vale? Así que finalmente esta integral y sub 2 nos quedará 7 logaritmo natural de 7. 7 menos 1 son 6. Y con este menos que se antepone, aquí nos va a salir 6, ¿vale? Y esto nos daría la integral y sub 2, ¿vale? Donde lo que, insisto, lo que quiero que se observe es que usted puede aplicar la fórmula de integración por partes de manera común y silvestre, solo que ahora pues tiene que tener en cuenta los límites de integración de esta manera que expliqué aquí, ¿vale? ¿Queda claro este caso de integral definida mediante partes o quedó alguna pregunta? Bueno, entonces jóvenes y señoritas, queda pendiente que ustedes terminen es entonces esta fue la integral 2 de esta suma, ya la vuelvo a colocar para quienes estaban escribiendo, no se preocupen. Ya calculamos la integral 2, faltaría que ustedes hagan la cuenta de la integral 1 y sumen los resultados, ¿vale? Eso dejo que ustedes lo acaben de terminar, ¿listo? Si no quedaron dudas entonces pues, de lo que acabo de explicar, entonces pues no me queda más que agradecerles la atención. Qué pena el inconveniente de como que esta clase tan preparada sin yo tener comunicación con ustedes. Ya me quedan aquí, entonces por si acaso, quien haya faltado, porfa que anote su correo allí en el chat para yo anotarlo. Y, y pues ya estar pendientes del correo para que les envíe las invitaciones de lo que serían las clases de las siguientes semanas, ¿vale? Pues por hoy es todo, reitero, muchas gracias por la atención, qué pena los inconvenientes, espero que tengan un buen resto de día y de semana y ya nos vemos entonces el lunes, ¿no?
Sí. Vale. ¿Alumno está fastidio? Profe, una pregunta. ¿Sí, dime? ¿Sí nos vas a enviar la clase de hoy? Sí, sí, ahorita, es más, mira, voy a darle aquí. Yo creo que ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Ahorita yo le doy aquí detener grabación, eso se guarda, yo lo subo a YouTube y a estos correos que me quedaron guardados, yo les mando ahorita la grabación de la clase, ¿listo? Vale, profe, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud? Ya anotaron todos sus correos, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces no siendo más por hoy, reitero, muchas gracias y nos vemos entonces en la siguiente clase. Cuídense y que estén muy bien. Hasta luego, profe, que esté bien. Gracias. Gracias, profe, hasta Hasta luego. luego, gracias. Vale, hasta luego, que estén bien. Gracias.